Ay, hermano. Bienvenido, brother. El agente 11 en la casa. Toma asiento, hermano. Por favor, pasa por aquí. Bueno, ¿cómo estamos, mi gente de la ofensiva? Estamos hoy en Blasina, desde Boquete, y tenemos una entrevista bastante interesante el día de hoy. En la comunidad hemos tenido muchas personas que nos han estado preguntando sobre el tema y la situación de la Universidad de Udela. Misma situación que pasó en la UNACHI, mismas situaciones que han pasado en la Universidad Nacional. Por ende, el problema de la raíz cuadrada de esta situación no es la política. La política es la cortina de humo que nos mantiene peleando la situación. Si queremos comprender, no entender, comprender esta situación, tenemos que irnos muy por encima de la situación misma y enfocarnos más en los resultados de esta situación. ¿Qué está provocando esta situación? ¿Quiénes están provocando esta situación? Vamos a empezar por el tema de dónde nace esta entrevista. La entrevista nace de una palabra, Antifa, un grupo terrorista que se dedica a desestabilizar la sociedad. SOS Colombia, desestabilización social, grupos influyendo en las protestas para provocar a la policía y causar un caos. Chile, 2018, 2019, Argentina, México, Estados Unidos, Holanda, España, Francia, y aquí puedo seguir porque la lista es larga. Y Panamá no se queda atrás. Ahora, con esta introducción, les presento, señoras y señores, nuestro invitado de hoy, mi hermano, colega, templario de espíritu, Agente 11. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo estás? Oye, nada, darte las gracias por la oportunidad de expresar este tipo de conocimiento y también aclarar un poco de la temática fundamental de estos grupos, de qué manera operan ellos, porque usualmente cuando la información nos llega a nosotros, la información no viene procesada, es decir, viene bruta, es decir, no es cruda, no ha sido procesada, no ha sido convertida en lo que nosotros conocemos como inteligencia. Entonces, en esta masiva de conocimiento, que es entre comillas, que se le pretende dar a una población, hay actores fundamentales dentro de esto. Por ejemplo, observamos la llegada de la información a través de las redes sociales. Actualmente las redes sociales son un gran método de información alternativa. Sin embargo, tiene un gran problema. Que cuando tú abordas la temática de las redes sociales a través del contenido estadístico, es alarmante cómo la desinformación se vuelve parte de nuestras vidas. Cuando tú ves las estadísticas de consumo de redes sociales, tú puedes decir, bueno, necesito entender cómo funciona actualmente la mente a través del contenido que se nos pretende dar. Observas que hay un porcentaje de entre 16 años a 25 años, estamos hablando de la juventud actual. Se la pasan alrededor de 2 horas diarias consumiendo en redes sociales. Y no es tanto el consumo, lo que consumen es entretenimiento. Este entretenimiento, si lo haces un cálculo a final del mes, te vas a dar cuenta de algo. Son casi 60 horas al mes consumiendo contenido inoperante, entretenimiento puro. Resulta que la llegada de la información a través de las redes sociales está muy bien estructurada por ciertos organismos con ideologías muy bien perfiladas. Estas ideologías que están perfiladas son las ideologías marxistas, son las ideologías comunistas, son las ideologías de las distintas variables de la izquierda, ¿no? Porque la izquierda actualmente no es la izquierda original, es decir, no es la izquierda de Stalin, no es la izquierda de Mao Zedong, no es la izquierda de Marx, no. Es una izquierda más adaptada a la modernidad y ha sido tan bueno el trabajo de infiltración de la izquierda que a través de las redes sociales se cuida el discurso de izquierda, se promueve el discurso de izquierda, se incentiva el discurso de izquierda. Pero tú me preguntarás, ¿cómo es esto? Si se supone que en las redes sociales nosotros podemos expresar nuestro conocimiento, nuestras ideas. Pero te vas a dar cuenta de algo interesante. Cuando tú en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok,
Ya X no tanto, porque X ha abierto el panorama y ha roto con este paradigma de izquierda, controlado por izquierda. Tú te das cuenta que hay una censura muy marcada dentro de las redes. Tú no puedes estar hablando de LGTB abiertamente, tú no puedes estar hablando de feminismo abiertamente. De hecho, atacar las ideas socialcomunistas también está penado dentro de las redes. Dentro de las políticas de consumo de redes sociales, te vas a dar cuenta que, entre comillas, la protección de estos grupos minoritarios es una promoción continua de la izquierda socialcomunista. Cuando tú dices un hombre que se pone una peluca, biológicamente no es una mujer. Cuando tú este discurso lo hablas abiertamente en las redes sociales, la red social tiene un grupo de políticas. Esas políticas protegen a estas minorías. Pero cuando tú te vas tras el rostro y el rastro, porque buscas un rostro que identificar, vas a encontrar el rastro de comunistas y socialistas, gente de izquierda que está promoviendo esto. Esto no se escapa a la realidad de las universidades. Las universidades, a través de la historia, han servido como uno de los mejores modelos de establecimientos de agentes durmientes. ¿Qué es un agente durmiente? Un agente durmiente es una persona que ha sido adoctrinada a través del modelo de izquierdas socialcomunistas. Y esta persona formula sus premisas políticas a partir de aquella idea fundamental que ha sido introducida en su cabeza a través de la educación, principalmente en las universidades. Lamentablemente, esto ha sido, el marxismo cultural ha sido una ideología que ha llegado muy bien a la juventud porque les brinda, entre comillas, una libertad. Los pone como los que sufren continuamente, pero sufren por culpa de el sistema que es destructor. ¿No? La misma idea de Marx cuando proponía en el sentido de la división de las clases, es decir, el empresario es el malo y el trabajador es el bueno. Siempre va a ser malo el empresario y el trabajador va a ser el bueno sobre todas las cosas. La víctima. Ese es un modelo fundamental en esta estructura. Entonces, cuando hablamos de las universidades, los sistemas de inteligencia, aquí entra esta temática, que son los que se encargan de generar propaganda, nuevos agentes operativos, para que estos agentes operen ideológicamente dentro de las universidades. Puede ser un estudiante de intercambio, como puede ser el que barre en la universidad, como puede ser un administrativo universitario, incluso puede tener hasta nexos dentro de los altos rangos de las universidades. Y esto favorece a sistemas de inteligencia como el G2 cubano. Entonces, cuando nosotros abordamos esta temática de entender cómo funciona la comunidad de inteligencia dentro de la estructura y la formación ideológica, no podemos olvidar el origen real de este flagelo, le llamaría yo, un flagelo ideológico que muy poco se estudia desde el aspecto psicosocial. Porque vemos el resultado. ¿Cuál es el resultado de los psicosociales? El resultado son las protestas. El resultado es la masificación de un mensaje que no lleva verdad completa, sino que está repleto de una verdad, un 10% de verdad y un 90% de desinformación o mentira. Todo destinado para manipular a la masa y que la masa se enardezca y crezca para la izquierda, que esa es la estrategia de la izquierda, porque la estrategia de la izquierda siempre es violencia, son violentos, anarquistas, irracionales. ¿Y esto cómo se fundamenta? A través de los sentimientos y de las emociones. La izquierda utiliza el sentimentalismo y la emoción para poderse perpetuar en los poderes y crear algo que se llama un condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico. Correcto. Es decir, nosotros buscamos un estímulo. Por ejemplo, el estímulo es el empresario malo que oprime a la clase trabajadora. Pero la clase trabajadora no se da cuenta de que el discurso está diseñado para que tú no seas un emprendedor, para que no seas tú empresario, para que no te adaptes al sistema capitalista.
para que satanices el sistema capitalista, pero aquellos que promulgan estas ideas socialcomunistas dentro de estos modelos son los mismos que cambian cada año o cada mes de prados. Son los mismos que tienen cuentas de 5 o 6 cifras diarias. Sin embargo, el trabajador que de verdad se zurra para mantener a estos sindicatos es el mismo trabajador que le crean el condicionamiento clásico. Necesitamos un chivo expiatorio. Condicionamos al trabajador al estímulo del capitalista malo. Estamos hablando que lo que acabas de describir básicamente son los sindicatos. Un sindicalista común y corriente, al cual se le inculca que él está del lado bueno, que hay lados, no hay intereses, hay buenos y malos. O sea, minimizan la situación a lo más simple posible, para que así las personas mismas trabajen para ellos sin saber ni siquiera que están trabajando para ellos, y encima defenderlos porque están defendiendo a su verdugo. O sea, que estamos hablando de algo así como control y manipulación simultánea, en tiempo real. Ahora, ustedes se preguntarán, oigan, ¿y de dónde ustedes están sacando toda esta vaina? Bueno, Agente 11 representa una empresa de seguridad privada llamada Servicio Secreto. Ellos se dedican a la absorción de datos y ayudar a lo que es investigaciones, tanto en el departamento corporativo como en el departamento privado. Por eso estamos hablando con alguien que sabe lo que está hablando. Así que no estamos hablando paja. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Desde la perspectiva de Big Data, porque sabemos que ahora estamos en la era, aunque mucha gente en Latinoamérica no lo pueda asimilar o procesar, estamos en la era de la Big Data. En este momento todo se trata de absorción de información y procesamiento de información. No es por nada que la inteligencia artificial fue activada en este preciso momento. Y es porque están tratando de absorber toda la información que se pueda, incluso hasta de adentro de nuestro propio cuerpo. Porque ya se está hablando o se está analizando la posibilidad, porque se habló en pandemia o pandemia de la famosa nanotecnología, cosa que es totalmente cierta, y se habla que estas vacunas pudiesen tener esta nanotecnología. Y si esto es cierto, pues puede ser cierto, pero si lo fuese, eso significaría que la 5G es una absorción de data de nuestros datos biológicos. Daría mucho sentido también el tema de los datos biométricos. Esto conecta con BlackRock, BlackRock conecta con la mina, y la mina conecta con Udela. Hicimos el circulito. Todo está amarrado, todo está conectado, y en todo hay manchas comunistas. Pero tratando el tema que nos compete, que es la universidad, ¿qué podemos comprender desde la perspectiva de inteligencia? Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia hablamos de G2. La gente cree que el G2 solamente existió en los tiempos de Noriega, sin entender que el G2 existe todavía hoy. Entonces, ¿cómo funciona el G2 actualmente en las universidades? ¿Cómo absorbe los datos? Edúcanos un poco más al respecto. Qué interesante pregunta. Definitivamente debemos abordar esta temática con el origen prácticamente entre 1956 a 1959. Tenemos que retroceder un par de años en el pasado. Recordemos que para entender esta temática debemos comprender desde el origen de donde se absorbe todo el conocimiento de algo que se llaman PSYOPs, operaciones psicológicas, ¿no? Obviamente, Psychological Operations, ¿no?, en inglés. ¿Qué nos habla? Tenemos que regresar a la antigua Alemania nazi con Joseph Paul Goebbels. Joseph Paul Goebbels fue el maestro de propaganda de Hitler. Pero Joseph Paul Goebbels, ¿quién fue? El maestro de la propaganda. Fue quien diseñaba los discursos de Hitler. Fue quien diseñó toda la propaganda psicosocial para mantener al pueblo bajo el régimen y bajo la doctrina de la Alemania nazi. Un experto en la manipulación, un experto en la persuasión colectiva. El discurso operado a través de la oratoria. La propaganda diseminada a través de folletos. El discurso de adoctrinación dentro de las escuelas de formación de la Alemania nazi. Cuando nosotros estudiamos un poco de la historia, los alemanes eran muy famosos. En aquel entonces era la potencia número 1 a nivel mundial en todo. De hecho, fueron los primeros que fundaron el primer sistema de inteligencia como lo conocemos, que se llamaba la Abwehr, que en español significa defensa, que era una agencia de inteligencia como tal.
proponía todos los principios de una agencia de inteligencia, tenía una estructura de agencia de inteligencia, tenía sistemas de operaciones de una agencia de inteligencia, cuestión que no tenía ni siquiera la KGB en aquel entonces, ninguna, era la Abwehr. ¿Qué sucede? Con la caída de Hitler ya estaba en operación una organización que se llamaba la Stasi. La Stasi era la policía secreta alemana, de Alemania Oriental, pero la Stasi absorbe todo este conocimiento de operaciones psicológicas y se quedan con él, de Joseph Paul Goebbels. No fueron los únicos. En la operación Paperclip, que la CIA hizo para absorber la mayor cantidad de científicos, en aquel entonces alemanes, también se trajeron ese mismo modelo de operaciones psicológicas, ¿no? La antigua OSS, que es quien promulga la operación, lo que hoy es la Agencia Central de Inteligencia o la CIA. ¿Qué pasa con la Stasi? La Stasi fue formada o formulada precisamente con el modelo de la KGB. O sea, ellos hicieron su propia agencia, entre comillas, policía secreta, que en realidad era una agencia de inteligencia, y absorben todo el conocimiento de la KGB. Fueron formulados y operaban dentro de Alemania. ¿Qué le dice Vladimir Semichanski en aquel entonces, alrededor de 1946-1945? Le dice a Markus Wolf. Markus Wolf era un operativo de la Stasi y Vladimir Semichanski era el director en aquel entonces de la KGB. Le da una orden y la orden fue clara: llevar una misión de expansión de los sistemas de inteligencia comunistas con lo que sucedió en la Alemania nazi. Y lo establecen en 1959 en Cuba. En Cuba entonces llegan la formación paulatina a través de Raúl Castro. Raúl Castro entonces con su grupo fundan la Dirección de Inteligencia Cubana. La Dirección de Inteligencia Cubana absorbe todo este conocimiento, son formados por agentes operativos, todavía operativos de la Stasi, que era la policía secreta alemana. ¿Qué hacen ellos? Comienzan a buscar objetivos fundamentales para la diseminación de esta estructura psicosocial. Y al darse cuenta, en aquel entonces, el régimen comunista de Castro, de que no contaba con el poder bélico para afrontar a Estados Unidos o para afrontar los sistemas de inteligencia británicos, decidieron especializarse en lo que mejor sabe hacer la izquierda: el discurso y la propaganda. ¿Qué sucede a partir de eso? Se mudan a Venezuela. Ya conocemos lo que pasó con Chávez. El G2 llega a Venezuela. Comienzan a hacer una contrapropaganda a lo que ya estaba sucediendo en Venezuela. Logran levantar una revolución ciudadana a través del discurso, la persuasión, la emoción y el sentimentalismo. Porque hay que entender esto, y hago un paréntesis. Este modelo de izquierda entiende perfectamente la parte psicosocial, la psicología de la masa. Gustave Le Bon, que fue uno de los promotores o el padre de la psicología de las masas, nos propone lo siguiente: que cuando una masa se encuentra unida, el individuo, o sea, la persona, pierde su conciencia natural, es decir, pierdes tu autonomía. Y al perder tu autonomía y verte bajo la presión psicosocial de muchos, te vuelves parte de la masa y operas no con racionalidad, sino con irracionalidad. Y este sistema lo conoce. El sistema G2 cubano llega a Venezuela, establece el régimen cubano. ¿En calidad de qué llegaba? En calidad de mandar doctores, en calidad de mandar diplomáticos. ¡Como en pandemia! Bueno, vamos haciendo un entendimiento claro de la ideología y la formación, ¿no? Forman lo que se conoce como agentes durmientes. ¿Qué es un agente durmiente? El agente durmiente es una persona con capacidad de liderazgo, o que aunque no tenga liderazgo, ellos se encargan de ubicarlo estratégicamente en puestos, primero para que pasen desapercibidos, luego están desapercibidos y lo potencian a la figura pública. Así ganó Maduro. Maduro fue un agente durmiente. Este sistema expansionista de inteligencia lo que mejor sabe hacer es introducir la ideología de izquierda a través de los medios de comunicación, a través
de todo lo que tiene que ver con la propaganda, sentimentalismo, emocionalismo, e introducirse en las universidades, porque su especialidad es HUMINT. ¿Qué es HUMINT? HUMINT es Human Intelligence, es la famosa fuente de inteligencia del espía. Ellos son especialistas en el espionaje y en la subversión colectiva. Entonces, cuando tú entiendes la mecánica de la subversión ideológica que promulgaba las operaciones psicológicas, porque se especializan en eso, al no tener el poder bélico ni geopolítico, tienen el poder de la manipulación y son uno de los mejores sistemas de inteligencia. Te voy a dar un caso para no hacerlo largo de esto, para que lo podamos entender. Es tan bueno el sistema de inteligencia que desde alrededor de los años 80, pasaron de los años 80 en adelante 15 años con Ana Belén Montes. Ana Belén Montes era una de las directivas de la DIA, el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos. Un departamento, es una organización militar de inteligencia, ¿no? Y esto provee inteligencia militar. ¿Qué hizo? Al Pentágono, todo esto. ¿Qué hizo Ana Belén Montes? Estaba dentro de los directivos de alto rango de la DIA en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacía? De ahí pasaba información al régimen cubano. Se memoriza, era tan buena Ana Belén Montes que se memorizaba todas las carpetas de seguridad nacional de la DIA y pasó cualquier cantidad de información que perjudicaba al gobierno norteamericano al G2 cubano, el régimen cubano. 15 años estuvo más o menos en ese tema, Ana Belén Montes, dentro de la DIA, no estamos hablando de cualquier organización. Así de brutal es el sistema de inteligencia cubano, el G2. Operaron en Angola, están actualmente asentados en España, por ejemplo, socialcomunistas, régimen. Entonces son especialistas en la subversión, son especialistas en el caos, son especialistas no en la razón, sino en emoción y sentimiento. Entonces, este sistema llega, ¿cómo nosotros podemos hacer una conexión directamente en Panamá? ¿Cómo podemos entender esto? La formación de los primeros sistemas de inteligencia panameños, como tal, el primer modelo, tuvo su origen en el modelo bolivariano. Entonces, cuando tú vas detrás de esto, el establecimiento de pequeñas células bajo la democracia, porque resulta que la democracia es un gran aliado para quien la sabe utilizar y expresarse en causas justas, porque hay que reconocer causas justas, pero la democracia es el mejor modelo para perpetuar grupos terroristas. La democracia es un gran modelo para perpetuar los grupos ideológicos subversivos dentro de las universidades. Pequeñas células universitarias de adoctrinamiento generan políticos que perpetúen el poder social comunista, la propaganda. Mira, hay una estructura en operaciones psicológicas básicas. Afirmación, repetición y contagio. Son las tres premisas que utiliza cualquier operador psicológico. Afirmo que el capitalismo es malo. Repito todo lo que pueda que el capitalismo es malo por todos los medios, utilizando distintas técnicas de operaciones psicológicas. Y afirmo finalmente. Afirmación, repetición y contagio. El contagio es lo que se da como resultado en una protesta masiva. Es una operación de inteligencia. Nada de lo que sucede en función a una protesta, una masiva protesta, tiene una connotación aleatoria o porque luchas por un objetivo realmente loable. En el caso de Panamá con la mina, era loable desde el punto de vista de que el modelo corrupto y perverso, tanto de los modelos políticos que estaban, era necesario, en el sentido de que el panameño se despertó y se dio cuenta que hay una casta política, hay un grupo político que hace 36 años ha gobernado a Panamá con la izquierda social comunista, izquierda ideológica, una palabra que se llama centro izquierda y centro derecha, y que pulula dentro del espectro político, dentro de la socialdemocracia. Cuando tú ves centro derecha y centro izquierda, eso es izquierda ideológica en su totalidad. Lo único que es una izquierda soft o light, como uno le dice, ¿no? Adaptada a la realidad, por eso se le llama izquierda progresista, porque ellos se hacen llamar que progresan, pero no progresan, sino que se mantienen en un lineamiento de donde había la lucha de clases, el proletariado, y ahora lo traspasamos a las minorías.
Y el G2 cubano es especialista en hacer esto, ¿ves? Y a Panamá llega a través de estas organizaciones, sindicatos, universitarios y actores principales del Estado. Misiones de intercambio. Ahora, estos son fuentes abiertas. La información de la cual yo te estoy pasando es una información que ha sido verificada, está en fuentes abiertas, muy pocos la procesan y a partir de eso ya estos sistemas de inteligencia generan un patrón de comportamiento por el cual nosotros podemos decir aquí está operando este sistema, porque es de manual. Entonces el G2 opera prácticamente a través de la propaganda, emociones y sentimientos. Infiltra dentro de las universidades principalmente y sindicatos, porque son modelos, sindicatos, ¿por qué? Porque el sindicato tiene la capacidad de mover masa. Repito, el sindicato tiene la capacidad de mover masas, sentimientos y emociones. Como por ejemplo, la situación de Udela está provocando sentimientos y emociones. Esto es muy interesante porque lo que tú estás hablando de emociones y sentimientos es lo que se está provocando en este momento, lo cual significa que es una cortina de humo, porque lo que están es provocando con esta situación de corrupción en la universidad son sentimientos y emociones para atraer de esa manera a ese estudiante, a ese docente, ¿no? Y lo que estás diciendo es muy interesante porque tú antes de esta entrevista me sugeriste leer un libro, La CIA, El culto del espionaje, el primer libro censurado en Estados Unidos. Y al escuchar este libro habla mucho de Chile, situación que fue hace mucho tiempo pero se repitió, como dije anteriormente, con Antifa en los años recientes, desestabilización social, feminismo extremo, LGTB, todo lo que se pasó en los 60, 40, repetición nuevamente, ¿no? Y me di cuenta en ese libro de algo muy interesante. La CIA nace en 1947, si no me recuerdo mal. Así es. Y esto pasa justamente cuando se están liberando ciertos eslabones de la cadena. La independencia de la India, el nacimiento de Israel, el nacimiento del FMI, bueno, un montón de situaciones que dejaban el comunismo fuera, pero pareciera como que los norteamericanos dijeron, bueno, ellos pudieron, nosotros también, y crearon su propia forma comunista, capitalista, de lo que hacía el comunismo, y podemos decir que eso fue la CIA. Entonces, ahora es China. China está agarrando el sistema capitalista y está volviendo otra vez, y eso es dime que te doy, dame que te diré, y con una pelea de gallo. Entonces, ahora mismo, el gobierno comunista, con el tema de la empresa gobierno privada, está detrás de Quantum Mineral. Quantum Mineral da donaciones, tenemos entendido, a la Universidad de Udela. Sabemos también que el Instituto Confucio está en la Universidad Nacional. Instituto Confucio en la Universidad Nacional significa alguien pasando información a China y de China para acá, dentro de nuestras universidades. Y para que se entienda esto de alguna mejor manera, vamos a mostrarles el siguiente video. Porque el siguiente video explica todo lo que estamos conversando en un contexto fácil de procesar. Sumen nuestra conversación más el próximo video y van a tener una ampliación más alta. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Este video que van a escuchar en este momento, la información fue precisamente hecha para analizarse, pero la visualización del mismo son las protestas de noviembre del año 2023. Son las protestas que se hicieron en Panamá de forma masiva. Y en estos videos mostramos la forma del modus operandi de Antifa, de los grupos estudiantiles de los cuales estamos hablando en este momento. De los grupos de izquierda o del centro de izquierda, que son los que desestabilizan las protestas. Así que aquí hay dos materiales en uno. Pónganle ojo y pónganle atención. Ojo para quien quiera ver y oídos para quien quiera escuchar. Veamos este video y regresamos. El comunismo, al igual que otras ideologías políticas, reconoce el poder de las universidades como centros de formación intelectual y cultural. A continuación, se presenta una explicación de por qué y cómo el comunismo busca influir o controlar las universidades, así como la estrategia detrás de esto. Razones para controlar las universidades. 1. Formación de la juventud.
Indoctrinación ideológica. Las universidades son lugares donde se forman las mentes jóvenes. Controlar estas instituciones permite a los gobiernos comunistas inculcar su ideología desde una edad temprana, asegurando que las futuras generaciones estén alineadas con los principios del comunismo. Desarrollo de líderes. Las universidades son semilleros de futuros líderes en diversas áreas: política, economía, ciencias, etc. Al controlar la educación superior, los gobiernos comunistas pueden influir en la formación de líderes que promoverán y sostendrán el sistema comunista. 2. Control cultural e intelectual. Dominio cultural. La cultura y las ideas tienen un papel crucial en la formación de opiniones y creencias. Las universidades son centros de producción cultural y académica, y controlar estos centros permite a los comunistas moldear la cultura según sus ideales. Producción intelectual. Al influir en la investigación y la enseñanza, los comunistas pueden dirigir el discurso intelectual y científico hacia áreas que apoyen sus objetivos y políticas. Propaganda y legitimación. Difusión de propaganda. Las universidades pueden ser usadas como plataformas para difundir propaganda comunista. A través de currículos, conferencias y publicaciones académicas, los gobiernos comunistas pueden promover su ideología. Legitimación del régimen. Controlar la educación superior permite a los gobiernos comunistas legitimar su régimen y sus políticas a través de la academia. Los académicos y las instituciones pueden ser utilizados para justificar y defender el sistema comunista. Estrategias de control. 1. Control del currículo. Revisión de contenidos. Implementar programas educativos que reflejen la ideología comunista, eliminando o modificando aquellos que se consideren contrarios a sus principios. Enfoque en estudios marxistas. Promover disciplinas y cursos centrados en el marxismo-leninismo y otros aspectos del pensamiento comunista. Nombramiento de personal. Designación de académicos leales. Nombrar a académicos y administradores que sean leales al Partido Comunista, asegurando que la ideología se mantenga en la enseñanza y la administración. Purga de disidentes. Despedir o reprimir a aquellos que se opongan a la ideología comunista o que promuevan ideas contrarias. 3. Organización de estudiantes y profesores. Sindicatos y asociaciones. Crear y controlar sindicatos de estudiantes y asociaciones de profesores para asegurar que estas organizaciones apoyen al régimen y actúen como vehículos de la propaganda comunista. Activismo estudiantil. Fomentar el activismo estudiantil que apoye las causas del partido, utilizando a los estudiantes como agentes de cambio social y político en favor del comunismo. 4. Investigación y publicaciones. Financiación dirigida. Financiar investigaciones que promuevan la ideología comunista y que apoyen las políticas del gobierno. Control de publicaciones. Supervisar y censurar las publicaciones académicas para asegurar que no se difundan ideas contrarias al comunismo. Ejemplos históricos. 1. Unión Soviética. En la Unión Soviética, las universidades fueron estrictamente controladas por el Estado. El currículo estaba alineado con la ideología marxista-leninista y los disidentes eran frecuentemente purgados. 2. China. En la China comunista, las universidades también han sido utilizadas como herramientas de indoctrinación. La Revolución Cultural es un ejemplo extremo donde las universidades fueron transformadas para eliminar cualquier influencia burguesa y reforzar la ideología comunista. 3. En Cuba, el gobierno de Fidel Castro implementó controles estrictos sobre la educación superior para asegurar la lealtad al régimen y promover la ideología comunista. Conclusión. El control de las universidades es una estrategia clave para los gobiernos comunistas porque estas instituciones juegan un papel crucial en la formación de la juventud, la producción cultural e intelectual y la difusión de propaganda. A través del control del currículo, el nombramiento de personal leal, la organización de estudiantes y profesores y la supervisión de la investigación y publicaciones. Los gobiernos comunistas buscan asegurar que las universidades sirvan como herramientas para perpetuar y legitimar su ideología y régimen. Bueno, ahora vamos a entrar en la parte psicológica de la situación, para que puedan entender de mejor manera lo que está pasando en la Universidad de Udela, lo que pasó en la UNACHI, como repetimos anteriormente, en todas las universidades de Panamá. Así que, mi amigo, Agente 11,
empecemos a conversar de esto. Danos tu perspectiva psicológica de cómo funciona esta situación y cómo realmente trabaja. Bueno, fíjate, es interesante poder comprender de qué manera trabajan las ideas, y escúchese bien, las ideas socialcomunistas, porque tenemos que comprender que la izquierda como tal se basa fundamentalmente en el sentimiento y en la emoción. No tiene nada que ver con una fundamentación real, es decir, no tiene que ver directamente con datos puros y realistas, los manipula para hacer sentir y para apegarse a ese sentimiento, y ese sentimiento genera una emoción. Si nosotros lo analizamos objetivamente, enfocado al ámbito cultural, el ámbito educativo es una de las mejores formas de educar y persuadir al estudiante, y si persuades al estudiante, vas a persuadir a la comunidad, y si persuades a la comunidad, ya tienes control en todos los niveles. La idea fundamental de la psicología de las masas aplicada desde la izquierda es llegar al poder de cualquier forma. ¿Pero qué estrategia más bien utilizada? Universidad, sindicatos, ONGs, afirmación, repetición y contagio. Si nosotros llevamos estas ideas a las universidades, el perfil del comunista tenemos que analizarlo, porque siempre hay uno que mueve las ideas. Ese que mueve las ideas puede ser un agente operativo del G2 cubano, como puede ser también de otros sistemas de inteligencia, que genera propaganda y se convierte en algo que se llaman matrices de opinión. La psicología de esto es apegarse a las emociones. Esa emoción como tal está sustentada a partir de un sentimiento. Utilizas afirmación, repites y contagias. El perfil de estos muchachos que buscan es influencers, personas con capacidad mediática o personajes que estén dentro de estructuras administrativas en las universidades. ¿Para qué? Para que esto genere una predisposición para que el Estado tenga una injerencia, y si el Estado tiene raíces de izquierda, como hace 36 años se ha tenido en Panamá, porque Panamá no ha sido de derecha, Panamá ha sido 36 años de centro derecha y centro izquierda, estamos hablando de izquierda en su modelo ideológico práctico. Entonces, es parte de esta fundamentación de operaciones psicológicas, generar disonancia cognitiva. Cuando tú abordas a un estudiante de algún gremio socialista, comunista, de izquierda, con el cerebro previamente lavado, porque aquí entra la persuasión, entra la psicología de la masa, entra el condicionamiento clásico, entra el adoctrinamiento, y tú abordas y le dices que el capitalismo es un sistema económico, esta persona se va a molestar, te va a atacar, va a tender a amenazarte, porque forma parte de la estructura psicológica de aquel que ha sido adoctrinado dentro de la izquierda. Destruye a tu enemigo, sé dictatorial con tu enemigo, habla mal de quien te da de comer. ¿Por qué? ¿Por qué digo quien te da de comer? Porque es fácil defender el comunismo, el socialismo y la izquierda desde un lugar donde utilizas el dólar que es producido por la Reserva Federal. Desde ese lugar es bonito defender el comunismo y el socialismo, al menos que seas un agente pagado por el G2 cubano o por los sistemas de inteligencia que defienden este modelo, que está infiltrado en todos los estratos, La red o la surface web, que es Google, que son las inteligencias artificiales, que son las redes sociales y que son los estados. Esto conlleva un gran trabajo de muchos años, pero hay que estar despiertos y atentos para entender la estrategia y comprender el discurso para prevenir el avance de estas ideologías que han destruido la democracia en Panamá, ha destruido también la ideología correcta de las universidades y han plagado a las universidades de un marxismo cultural. O sea que estamos hablando de que aquí hay una batalla cultural dentro de las universidades, básicamente. Toda esta situación que está pasando con las universidades, no solamente con UDELA, UNACHI y todas las demás, son una cortina de humo para mantener a todo el mundo entretenido con la política, entretenido con los bochinches y entretenidos con el hecho de que es público y tienen todo el tiempo protestas y activistas
que no son activistas, sino son personas de disidencia controlada, o como dijo nuestro amigo Agente 11, agentes dormidos. Que mientras ellos estén dormidos y tú estés despierto, pues quién te puede manipular, ¿verdad? Así que, señores, por favor, empecemos a ver el problema real y no nos dejemos de estarnos entreteniendo con las cortinas de humo, porque las cortinas de humo no te dejan ver nada. Agente 11, ha sido un honor tenerte en nuestro canal. Gracias por venir, gracias por darnos tu perspectiva desde el punto de seguridad. ¿Algunas últimas palabras para la comunidad de la ofensiva? Estar despierto implica cuestionarse, y cuestionarse te va a incomodar, pero te va a llevar a un entendimiento. La información no es inteligencia, los datos no son inteligencia. Para tú poder acercarte a la verdad, tienes que incomodarte, tienes que procesar datos y darte cuenta de que quien te prohíbe expresarte, ojo con eso, no es precisamente la mejor persona ni el mejor organismo, ¿no? Ni tampoco el que te da gabela para expresarte todo lo que tú quieras. Tienes que analizar, pensar y luego accionar. Pilas con eso, ¿eh? Así que en pocas palabras, señores, va el mensaje del día. Hay que desaprender para volver a aprender. No podemos seguir dejándonos llevar de la pasión, del sentimiento, porque si no, caemos en la manipulación. Esto fue La Ofensiva, junto a Agente 11, dando docencia. Así que bendiciones y que Jesús y María Magdalena los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.